Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver un poquito qué ocurrió ayer en el mercado. Ayer fue lunes, no hubo tantísima volatilidad como esperábamos en la apertura de Estados Unidos, pero bueno, alguna cosita se pudo hacer. Yo ayer justamente, bueno, había marcado estos parámetros en Bitcoin. De hecho, en el grupo había dado una opción de entrada, de dos entradas, un short y un long. Mi primera idea era si el precio llegaba al value area high, pero lo que comenté en el grupo es que solo cogeríamos esta operación si nos encontrábamos algún tipo de divergencia en una hora, ¿de acuerdo? Pero cuando vimos el gráfico, pues esta zona de aquí no nos dio divergencia, el precio hizo un puntito rojo, pero estaba muy bajo, no teníamos divergencia de ningún tipo, entonces preferí tirar la operación un poquito más arriba, esta zona de aquí, y aquí pues sí que el precio llegó, hizo un mechazo y se fue incluso hasta la parte baja del value area low, donde yo pude, bueno, pues de hecho esta operación la acabé cerrando en break-even. Estuve en positivo, de hecho aquí tenemos parte del resultado. Cuando llegué a esta parte de un más 50% operándolo con OKX, pues decidí finalmente poner mi break-even por si acaso, esperando que el precio llegara al menos a esta zona de aquí, que no llegó, volvió nuevamente a subir. Fijaros, ¿no? El mechazo que hizo, un mechazo muy fuerte y luego volvió otra vez poco a poco a subir. La verdad es que no las tengo todas, luego veremos los niveles nuevos porque sigo pensando que en algún momento dará una pequeña corrección, no una grandísima corrección, pero bueno, una corrección aproximadamente de un 3 o un 4% hasta esta zona de aquí, pues me parece que sería bastante interesante. Un poco, pues bueno, la caída, reacciones a esta zona de aquí, bueno, es una zona que me parece interesante y además es el VPOC semanal, con lo cual veremos a ver qué ocurre, si el precio pues finalmente llega a esta zona de aquí y si necesita subir un poquito más para finalmente caer. Ahora veremos con los niveles nuevos que ocurren, ¿vale? Pero bueno, esto fue un poco la operativa que yo hice ayer en Bitcoin, bueno, cositas que esperaba. De hecho, esto me vino bien para operar bots en OKX, que bueno, luego os enseñaré una cosita rápida. Vale, luego en Ethereum, pues Ethereum sí que funcionó un poquito mejor, ¿no? Ethereum yo también durante el día de ayer, el análisis de ayer, comenté que esta parte de aquí era una zona interesante para sumarnos en un short, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues sí, el precio dio también un poco lo mismo, ¿no? Hizo una caída fuerte, dio un latigazo, ¿no? Hizo como un engaño, ¿no? Parecía que el precio ya a partir de aquí se desplomaba, nos hizo un latigazo, fue a buscar la zona del value area high, que la cogió perfectamente y nos dio una operativa en short interesante, al menos hasta la zona esta del DBA, ¿no? Y fijaros cómo del DBA nuevamente volvió a subir hasta el value area high, con lo cual aquí en muy poco rato, pues bueno, hizo un recorrido de 3% arriba, 3% abajo, que también hubiera dado, pues si hubiéramos estado haciendo scalping, muy buenas operaciones. Vale, en cuanto al GBP, pues fijaros, el GBP está un poquito intratable, ¿no? Ha tenido tanta fuerza que ahora está consolidando el precio, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo se ha quedado perfectamente entre la parte del value area high y la parte del value area high, o sea, perdón, del semanal y del diario, ¿no? Fijaros qué pasada, ¿no? Cómo el precio lo ha respetado, pero vamos, al milímetro, bastante loco. O sea, increíble cómo estos niveles de Atenea funcionan tan bien, ¿no? Y ahora, bueno, veremos con los niveles del día de hoy, pero tiene pinta de que hoy sí que el GBP va a ir a buscar, bueno, unas cotas un poquito más bajas, ¿de acuerdo? Con lo cual, hoy creo que vamos a poder coger alguna corrección en corto. Vale, y finalmente el oro, que también el oro, pues fijaros que estuvo respetando al milímetro, ¿no? Toda la parte del value area, ¿no? De hecho, empezamos ayer, el día era lunes, vale, estamos en esta zona de aquí. Fijaros como movimientos muy pequeñitos, ¿vale? Movimientos muy pequeños y aquí a las 10 tuvo una caída, ¿no? Desde el TPOC hasta el value area high, que de hecho ha durado muchísimas horas, ¿no? Fijaros que está el precio como cayendo, pero con mucha consolidación, ¿no? Está haciendo este tramo, fijaros que lo está repitiendo ya mucho el oro, ¿no? Está haciendo estos patrones. A ver, no lo he pintado bien, un segundito. Fijaros cómo hace estos patrones como de una consolidación, ¿no? Jolín, no es capaz. ¿No? Fijaros cómo hace todos estos patrones como mucha consolidación antes de una caída o una subida, ¿no? Cuando hace el patrón de esta manera, en subiendo, hace una caída, ¿vale? Cuando lo hace aquí o aquí también igual, aquí lo está haciendo caída y una subidita, pero luego nuevamente vuelve a caer, ¿no? Entonces, pues bueno, veo que repite bastante este tipo de patrón con una consolidación muy clara, ¿no? Un tipo de bandera, por así decirlo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, viendo la consolidación y siguiendo un poco los parámetros de lo que está haciendo, tal vez hoy vemos un movimiento más fuerte al alza, ¿de acuerdo? Vale, vamos a poner los niveles nuevos y vamos a ver qué podemos ver para el día de hoy.
Antes recordaros que si queréis operar con criptomoneda, pues que lo hagáis desde OKX, ¿vale? Que la verdad que es una maravilla, o sea, está siendo un descubrimiento, porque estos niveles de Atenea los podemos aplicar, por ejemplo, a las herramientas que tienen como los bots, ¿vale? Bots de ya sea de futuros o de spot, y que están dando unos resultados brutales. Aquí tengo un par de operaciones de dos bots, ¿vale? En este caso son de CA de futuros, que no los había probado hasta ahora, y la verdad que está resultado bastante bien, ¿vale? Con poco porcentaje, pero como está trabajando continuamente, están dando una buena rentabilidad. Incluso, ¿no? Hay la cuadrícula de futuros, que esta cuadrícula de futuros funciona muy parecido a los pools de liquidez, donde marcamos dos zonas, ¿no? Una zona alta y una zona baja, ¿vale? Un rango, y el precio constantemente nos va arbitrando y dándonos comisiones, ¿no? Y la verdad que está funcionando brutal. Fijaros este caso, uno de Sol con un más 55.000% en 176 días funcionando. Este de Ethereum 43.000% con más de 160 días funcionando. O sea, brutal. Y además lo chulo es que puedes crear tus propios bots o bien puedes venir aquí y copiar bots que ya están funcionando, y la verdad que, bueno, es espectacular, ¿vale? De hecho, si vais a hacer esto, os recomiendo que abráis cuenta con el link de afiliado de CryptoRocks, porque además, pues claro, pensad que si abrimos bots, pues constantemente vamos a tener pequeñas comisiones, y aquí tenéis un retorno de las comisiones de un 10%, con lo cual esto también se nota bastante. Además, solo por abrir cuenta con CryptoRocks vais a poder optar a una Mystery Box, que podéis llegar a conseguir premios de hasta $10.000. Y en julio vamos a hacer un torneo de trading exclusivo solo para todos los miembros que han abierto el link con CryptoRocks, donde vamos a poder optar hasta 2.000 USDTs de premio entre los 3 primeros, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, os animo que lo hagáis, y además, pues bueno, simplemente por poner dinero y operar, también podéis recibir o entrar en sorteos de premios de bastantes dólares, ¿no? Con lo cual, es muy interesante que si vais a abrir cuenta lo hagáis con CryptoRocks, porque tenéis muchísimas ventajas. Vale, perfecto. Pues vamos a revisar un momentito ya los niveles nuevos. Vamos a ver qué podría ocurrir hoy. De hecho, pues bueno, el precio vemos que como en estos días seguimos en una narrativa bajista, sin embargo se está haciendo una corrección, y tenemos aquí la parte del breakup, donde si la atraviesa, pues empezaríamos a volver a pensar en una narrativa alcista. Pero mientras tanto seguimos bajistas. Y a mí lo que sigo pensando viendo timeframes superiores es que poco a poco se está empezando a perder un poquito de fuelle del movimiento de ayer, bueno, del movimiento de todo este movimiento que llevamos, ¿vale? Que llevamos un movimiento bastante fuerte, ¿de acuerdo? Y me da la sensación de que el precio en cualquier momento va a tener una pequeña corrección. No quiere decir que sea una corrección que tenga que llegar obligatoria hasta esta zona de aquí, pero bueno, yo creo que sí que va a tener una pequeña corrección. Veremos si esto ocurre, que el precio ya a partir de aquí empieza a consolidar un poquito y le cuesta seguir subiendo y finalmente cae, o si va a atacar la zona del breakup anterior, que además tenemos aquí una zona interesante donde esto sería un order block, ¿de acuerdo? Con lo cual esta zona de order block puede ser una zona de ataque antes de hacer una pequeña caída, ¿de acuerdo? De hecho, muchas veces ocurre que antes de tener un breakup de una estructura o de un fractal, lo que vemos es que el precio necesita hacer un previo rebote, en una previa zona donde llega, corrige para luego finalmente coger fuerza y romper, ¿de acuerdo? Veremos a ver si hace algo así o no, o si de hecho tiene suficiente fuerza como para llegar y romper. Yo diría que no, pero bueno, ya sabéis que el mercado es como es, y a veces, pues aunque no estén dando señales de demasiada fuerza, finalmente se lanza y da una rotura, y bueno, pues nada, si rompe con fuerza, porque tendría que romper con fuerza, si hace una rotura así, eso tampoco me valdrá, y de hecho aquí seguramente me seguiré poniendo en corto. Ahora, si nos da una rotura con fuerza, entonces aquí sí que buscaré el apoyo en esta zona de aquí para continuar subiendo, ¿de acuerdo? Vale, esto en cuanto a Bitcoin. Vamos a pasar a ver Ethereum, ¿vale? Pues bueno, Ethereum también está un poquito, situación como ya sabéis, siempre es bastante parecido. En este caso tenemos el breakup muchísimo más arriba, ¿de acuerdo? Con lo cual, en el caso de que Bitcoin continúe subiendo, pues bueno, básicamente Ethereum irá haciendo un poco recorridos en los siguientes niveles que tenemos por encima, ¿de acuerdo? A ver, un segundito que tengo una línea aquí, que esta línea no tengo... Ah, sí, esto es porque tengo aquí marcado FIBO. Bueno, esto lo quitamos. Vale, ya está. Más que nada porque había una línea que no sabía muy bien qué era. Vale, perfecto. Entonces, lo que os digo aquí, lo que nos podemos encontrar, fijaros que está en una zona de consolidación brutal, o sea, tiene una caída brutal, subida brutal, y tenemos una zona de consolidación muy, muy estrechita. Con lo cual, teniendo un value area tan estrecho, básicamente yo me intentaría centrar en buscar la rotura. O rotura en la parte alta, apoyo en value area high subida, o si el precio cayera porque Bitcoin cae, pues esto. Esta sería mi operativa en el día de hoy
con Ethereum. No me complicaría mucho más la vida, ¿de acuerdo? Vale, luego GBP, que está interesante. GBP está interesante porque vemos que el precio está consolidando en esta zona, tiene una subida brutal. Tenemos un desequilibrio en este fractal bastante heavy, en bastantes zonas. De hecho, esta zona incluso el desequilibrio es mayor, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí bastante desequilibrio. Bueno, por la zona que está, por el cash flow, incluso en una hora, si nos fijamos, este cash flow está cayendo, tenemos anclajes, tenemos un trigger ya en una zona interesante, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene pinta de que esto ya necesita corregir. Cuidado porque el GBP pues, es muy traicionero y ahora de repente nota aquí un puntito verde y pega una subidita, ¿vale? Y nos da una subidita más antes de caer, ¿no? Pero yo ya, o bien, si el precio finalmente no aguanta más y cae a esta zona de aquí, tal vez yo aquí vea un short, o si el precio sube hasta esta zona de aquí, por aquí también vea la posibilidad de meter un short, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, de hecho creo que ya una operación a día, tal como está ahora mismo, de short, ¿de acuerdo? Más o menos en esta zona de aquí, con un stop por encima del breakup, ¿de acuerdo? Creo que puede ser una operación interesante. Claro, cuando es un 2 no es demasiado, porque tengo demasiado, claro, estoy poniendo aquí demasiado stop porque no tengo rotura, con lo cual habría que esperar que hiciera rotura para poder poner un stop un poquito más corto. Vale, perfecto. Ah, no, y nos queda el oro, ¿de acuerdo? El oro, que sigue el oro, fijaros, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Consolidación, tenemos toda esta caída, toda esta zona a mitigar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un order block que está reflejado en este DBA, el precio amanece por debajo de nuestro value area principal, con lo cual, y hemos visto que cuando hace estas consolidaciones o estas banderas, normalmente, pues bueno, si está una bandera que es alcista, o no, más que alcista está con una tendencia alcista, nos da una caída, ¿no? Y pues bueno, lo normal sería que cuando tenemos estas banderas más bien apuntando hacia abajo, pues nos da un movimiento alcista. Con lo cual quiere decir que yo me posicionaría de más seguridad en esta zona de aquí para intentar coger un short, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si lo veis claro y si es un poquito más risky, si preferéis cogerlo desde aquí, pues ok, pero vaya, yo me esperaría un poco ver un movimiento fuerte hasta esta zona y a partir de aquí coger un short. Vale, pues esto es un poco mi punto de vista en el día de hoy y bueno, ya como os anuncié ayer, muy probablemente hoy va a ser ya el último vídeo de análisis donde analizo estos 4 assets y bueno, voy a intentar cambiar un poquito el formato de vídeos. No quiere decir que deje de hacer vídeos de análisis, sí que los haré, pero los haré seguramente más centrados en criptomoneda y bueno, a otros horarios, no esto de levantarse a las 6:30 de la mañana, que lo llevo haciendo desde enero y bueno, ahora ya empieza a pasar un poquito de mella, con lo cual lo haremos un poquito más de calma. Venga chicos, que vaya bien, hasta luego, Let's Rock Crypto, chao. Saludos, guerreros del trading. Soy Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia. Os convoco a uniros a mí en la batalla contra el mercado. Con el método Atenea, os guiaré hacia la rentabilidad y gloria. Siguiendo mis reglas, enfrentaremos al enemigo con astucia y habilidad. Bajo mi protección, seréis invencibles y victoriosos. Únete a mí y conquistemos el mundo del trading. Por prosperidad y gloria. En la descripción de este vídeo encontrarás el link para unirte a mí. Cada día 1 del mes iniciamos una nueva gesta. No me decepciones.